Próximamente se va a celebrar la subasta de la banda de 700 de espectro para desarrollar el 5G. Porque cómo se asigne este espectro va a determinar los incentivos que tienen las empresas a desarrollar el 5G, cómo se va a configurar la estructura de mercado de 5G y en última instancia cuál va a ser su nivel de competencia y el precio de los servicios de 5G para los consumidores. La primera pregunta es, ¿por qué una subasta? Porque funciona mucho mejor que cualquier otro método para asignar el espectro. La subasta se empezó a utilizar como mecanismo de asignación del espectro en el año 1994, en Estados Unidos. Esa subasta fue un éxito, en términos de eficiencia y colateralmente en términos de recaudación. En 4G todos los países utilizaron una subasta y se demostró de nuevo la eficacia de este mecanismo. Pero también se demostró que para que la subasta funcione bien necesita de un correcto diseño. ¿Qué elementos del diseño de la subasta han recibido más atención de la próxima subasta de espectro? El primero son los precios de reserva, la mínima cantidad que las empresas pueden empujar, que en caso de que no haya competencia suficiente determinarán la recaudación que se obtenga en la subasta. Las empresas de telecomunicaciones han pedido que se rebajen dichos precios. Los economistas en general pensamos que, por un lado, la recaudación es legítima por parte del gobierno. ¿Por qué? En principio porque cuando uno asigna licencias está generando un oligopolio y lo que las empresas pagan por las futuras rentas que van a extraer de ese oligopolio. También los economistas pensamos que tienen poca influencia en el comportamiento futuro de las empresas, porque para las empresas esto es un coste hundido y a partir de entonces van a tomar decisiones en términos de precios y de inversión que maximicen sus beneficios. Lo que es importante es asignar eficientemente el espectro, que vaya a las manos de aquellos que tienen mejores planes de negocios para, de alguna forma, desarrollar lo antes posible el 5G en España. Otro elemento que también ha suscitado el debate es la duración de la licencia. Tradicionalmente, las licencias de espectro se asignan en España por un periodo de 20 años. Teníamos una ley de concesiones que no nos permitía incluso extender esta duración. Recientemente, aunque no conocemos las condiciones finales de la subasta, se ha anunciado que había un plan para poder extender hasta 40 años, para renovar la licencia de una forma más o menos automática. Entonces, desde el punto de vista económico, hay dos efectos, un efecto positivo y un efecto negativo. El efecto positivo es que efectivamente puede dar más incentivos a la inversión, dado que el plazo de amortización es muy largo. Pero no debemos perder en consideración que puede tener un efecto negativo muy importante en términos de desincentivar tanto la competencia como la innovación. Primero, no sabemos cuál va a ser el uso más eficiente del espectro dentro de 20 años. Y luego, si esto va a ser una barrera para potenciales entrantes al mercado. O sea, digamos, si en el futuro hay un potencial entrante que quiere desarrollar nuevos servicios de telecomunicaciones en 5G o en 6G, se va a encontrar como barrera no tener espectro disponible y va a estar bloqueado por muchísimo tiempo. Entonces, todos los países están asignando licencias por 20 años. Por lo tanto, llevarlo hasta 40 es una medida audaz, como mínimo. En particular, por ejemplo, la Unión Europea hace 3 o 4 años quiso establecer un límite común a las licencias que fueran de 25 años o incluso más, y no salió adelante por la oposición de varios países, entre los que en aquel momento estaba España. Además de la recaudación y de la duración de la licencia, existen otros elementos del diseño de la subasta que son muy relevantes, como son, por ejemplo, los compromisos de cobertura que adquieren las empresas para desplegar la red de 5G, como son las obligaciones de compartir o no la infraestructura con otros operadores o las tasas que deben pagar. No conocemos todavía cuál va a ser el diseño final, pero el Gobierno ha anunciado informalmente que es sensible a las críticas que había recibido de alguna forma el primer diseño que se había anunciado de la subasta y que va a rebajar las tasas, que va a reducir los compromisos de cobertura y va a eliminar la necesidad o la regulación para que los operadores puedan compartir las infraestructuras. No debería dejarse el Gobierno llevar por cantos de sirena ni hipotecarse a 40 años. Al final, el despliegue del 5G va a depender fundamentalmente de que seamos capaces de crear, con este diseño de subasta, un mercado suficientemente competitivo. La competencia es lo único que nos garantiza
que todo el bienestar que se va a generar alrededor de 5G alcance realmente a los consumidores.